Hola, somos Josnela y Claret en un nuevo capítulo de Reto Inmobiliario, un programa de nuestra empresa B-Invest, una empresa destinada a las asesorías en inversiones inmobiliarias, ¿cierto, Claret? Cierto, y estamos hoy desde el Hotel Regal Pacific en Apoquindo 5680. De hecho, justamente se ve, estamos en toda la esquina de Apoquindo con Rosario Norte. Y por supuesto nos están tratando súper bien como siempre aquí en el hotel. Es un lugar espectacular, nos dan comidita rica todo el tiempo y de verdad que a uno todas las instalaciones y todo el trato que tienes en este lugar. Y a ver, Jos, ¿qué vamos a estar conversando hoy en este capítulo? A ver, tengo una pregunta. Si tú fueras a pedir un crédito hipotecario mañana al banco, ¿sientes que te lo aprobarían, te lo rechazarían o no sabes? Sería interesante igual hacer esa pregunta en la calle, porque yo creo que esa pregunta no se la hacen las personas de primero. Es decir, yo creo que lo primero que hacen es buscar propiedades y luego ver si califican, ¿cierto? Sería interesante que esa pregunta fuera primero. Ahora bien, ¿qué requisitos te pedirían o le pedirías tú a un cliente si lo vas a evaluar para un crédito hipotecario? ¿Te parece que vayamos desarrollando como uno a uno y el por qué? Me parece. Ok. Siento que lo primero que te van a pedir es antigüedad laboral, ¿ok? Y esto lo podemos desglosar de dos formas. ¿Por qué antigüedad laboral? Porque el banco necesita saber si tú tienes una estabilidad laboral para poder pagarme el crédito hipotecario. Y es por eso que lo vamos a dividir en dos partes. Si tú eres dependiente y tienes liquidaciones de sueldo, el banco se va a encargar de verificar que tú tienes más de un año en este trabajo o más de un año teniendo antigüedad laboral, es decir, cotizando todos los meses, durante un mínimo de 12 meses. Aquí el banco puede que te pida el certificado de cotizaciones de AFP para validar esta información y adicional las últimas liquidaciones de sueldo, entre 6 o 3, eso lo explicamos más adelante el por qué. Y por otra parte, si tú eres independiente, el banco te va a pedir tus últimas 12 boletas, pero para el banco comprobar tu antigüedad laboral, es decir, que tú demuestres tu estabilidad, va a ser con tus dos últimas declaraciones de renta. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que tener 12 meses ejerciendo la misma actividad mediante boletas de honorario. Por ahí, como para explicar el para qué el banco te pide esta información, ya sabemos que es para acreditar que efectivamente tienes o vas a tener estabilidad, porque si ya tienes un año como dependiente o 2 años como independiente, es probable que tú mantengas esta misma línea. Claro, y también te piden eso porque hay muchas personas que dicen yo gano X cantidad de dinero, pero no está demostrable. Entonces, obviamente, te llega la asesoría diciendo yo gano 2 millones de pesos, pero cuando tú pides la documentación, en esa documentación únicamente aparecen 1 millón, ¿ya? Entonces, obviamente, para el banco, lo que es realmente válido es lo que diga tus liquidaciones de sueldo o tus declaraciones de renta. Entonces, inicialmente, lo primero que te van a pedir es demostrar renta y acreditar la renta. Yo puedo tener 40 millones de pesos, pero si yo demostrablemente ante el banco no le puedo decir qué hago, va a ser muy difícil que aunque ya tenga el pie, el banco me preste dinero. Totalmente. Y además, en esas mismas liquidaciones o boletas, el banco se fija a qué te dedicas. Obviamente, ¿ya? Porque también hay como ciertas evaluaciones que no son tan numéricas, sino que son un poco más subjetivas, que es en el rubro en el que estás, a qué actividad te dedicas. No es lo mismo que ganes cierta cantidad de dinero, quizás trabajando como dependiente para una empresa, a que te ganes esa misma cantidad de dinero de pronto haciendo un trabajo freelance o trabajando para algún tipo de aplicación. Entonces, si bien es cierto, es la misma renta, no solamente ven la renta, sino quién es tu empleador, a qué te dedicas e inclusive cómo está compuesta esa renta también dentro de las liquidaciones de sueldo. Sí. Aquí dentro de estas dos categorías, bueno, existe una tercera que no la vamos a mencionar mucho hoy porque hay que dedicar quizás un capítulo completo y es los dueños de empresa, porque esto quizás no tienen ni liquidaciones ni boleta y algunos que solo hacen retiros y es una estrategia totalmente distinta que después hablaremos en otro capítulo de ellos. Ahora hablemos un poco de la renta líquida, porque siempre preguntan cuánto ganas y para muchas personas puede ser como, o puede generar un rechazo que le pregunten cuánto ganas, pero hay un porqué cuando en una asesoría se pregunta cuánto ganas.
Y de paso esa es casi que la primera pregunta. La más ¿ya? importante. Es súper importante en conjunto con otras, porque a veces también llegan clientes que yo gano tanto, pero obviamente después vemos las deudas y vemos otras cosas y eso es otro tema, ¿ya? Pero básicamente es importante entender que el banco evalúa riesgos a la hora de poder prestarte para una propiedad. Entonces, dentro del control de riesgos que ellos pueden tener, es que el monto del dividendo que tú vas a quedar, pues obviamente pagando por tu propiedad, no puede sobrepasar el 25 o el 30% de tu renta, ¿ya? Entonces, sabiendo cuánto ganas, calculamos el 25 o el 30% de tu renta y ese es el dividendo máximo que tú puedes ganar. Y en base a ese dividendo máximo se puede saber aproximadamente cuántas UFs, en teoría, o a cuántas UF puedes optar en ese crédito hipotecario. Entonces, por eso la renta es tan importante de entrada, para saber en el fondo pues a qué propiedades sí, a qué propiedades no. Claro. Hagamos un ejercicio. Me gusta. Si yo quiero comprarme una propiedad de 5.000 UFs y gano 1 millón de pesos mensuales, si me desglosan, supongamos que no tengo deudas, y de este 1 millón de pesos me desglosan mi 25%, mi 30%, ¿tú crees, Claret, que me va a dar para una propiedad en Ñuñoa? No. ¿Por qué? Porque obviamente allí en ese caso, supongamos como el ejemplo que colocaste, una propiedad de 5.000 UFs, obviamente aquí entra en juego qué tasa te va a dar el banco, etcétera, etcétera, ya no quiero entrar en esos detalles, pero aproximadamente un dividendo te da entre 900.000 pesos aproximadamente. Y si ganas 1 millón, pues obviamente un dividendo de 900.000 no te va a dar para vivir, o sea, de hecho no te va a dar ni siquiera para pagar el gasto común, la luz y el agua del departamento. Entonces, no es coherente en ese caso la cantidad de UFs con la renta requerida porque no puedes sustentar ese dividendo a lo largo del tiempo. Por eso muchas veces se dice, vamos a evaluarte primero para saber qué te presta el banco y luego ir a ver la propiedad. Y también entra en juego el que si con mi renta líquida quizás no llego a eso que quiero, puedo complementar renta con otras personas para que entre ambas rentas obviamente sumen una, pero esto es otro tema que vamos a mencionar también al final. Yo creo que en el segundo bloque del capítulo nos va a dar para hablar del complemento. Y a nivel también de la demostración de ingresos, ya que tú hiciste la división de dependientes e independientes, ya en el caso de dependientes influye mucho cómo está compuesta la renta, o sea, no necesariamente toda la renta es considerada de la misma forma porque hay parte que es considerado el base más distintas variables o si todo es un sueldo base, o sea, todas esas cosas se estudian también dentro de la asesoría en el caso de los dependientes, ¿ya? Y en el caso de los independientes hay un factor también súper importante cuando se ve la renta, que es que al ser un ingreso variable, el banco no te va a considerar la renta completa. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno. Aquí hay que considerar varios factores. El primero es que si yo soy comisionista o mi renta es variable por distintos factores, que pueden ser comisiones, bonos, etc., el banco va a tomar solamente tu bruto, ¿ok? Y si mi bruto es de 700.000 pesos y mi variable varía mucho, por así decirlo, te va a castigar ese porcentaje. ¿Qué hace el banco? El banco va a solicitarte las últimas 6 liquidaciones de sueldo para hacer un promedio. Si yo hoy gano 1 millón de pesos y mañana gano 5, el banco va a decir, ya va, o sea, no puedo confiar en que todos los meses va a ganar 5 si estoy viendo que hay meses en donde ganas 1 millón. Por eso me vas a calcular los últimos 6 meses y me vas a promediar mi renta. Y con ese promedio de renta es que el banco va a medir, ¿ok? Esto es súper importante. Ahora, si mi sueldo es líquido, el banco obviamente va a tomar las últimas 3 liquidaciones porque va a verificar que efectivamente es así. Hay un punto súper importante en las personas que emiten boleta de honorarios cuando hablamos de la variabilidad, porque si yo soy independiente y emito boleta de honorarios, puede que en la mayoría de los casos estos montos varíen, ¿ok? Puede que un mes gane 1 millón, 2 millones, 5 millones, 3 millones. El banco te castiga cuando emites boletas de honorarios un 30% a ese monto, ¿ok? Esto es muy importante porque de repente llegan a una asesoría pensando que
gano por boleta 3 millones y el banco me va a tomar esos 3 millones. No es tan así. De esos 3 millones el banco te va a castigar un 30%, así que hay que tenerlo en cuenta. Precisamente por lo mismo que hablamos del riesgo. Para el banco es riesgoso que tu sueldo no sea igual todos los meses, entonces ellos por precaución no te evalúan con el 100%, sino con el 70% de lo que ganas. Es como que el banco no se va a estirar al máximo, sino va a ser un poquito más precavido, te va a prestar un poquito más por debajo, por debajo de lo que realmente puedas pagar. Y es lógico, porque finalmente si alguien es independiente y se va un mes de vacaciones, no hay rubros donde puedes seguir quizás generando, pero no todos. No todos, exacto. Si te vas más tiempo, pues, o te enfermas, o ese tipo de riesgos son los que el banco no le gusta, como digamos, asumir al 100%. Un tercer requisito, y creo que es fundamental, creo que es uno de los... yo creo que vamos por orden en importancia. Este está dentro de los 3 más importantes porque puedo ganar 5 millones, pero si mi DICOM o mi certificado o mi informe de deudas dice que debo mucho, automáticamente me daña todo. ¿Qué pasa con esas personas que tienen muchas deudas en el sistema financiero? El problema con eso es que estamos hablando que el banco te considera una carga financiera, ¿cierto? Del 25 al 30% aproximadamente para el dividendo, pero también hay un monto para tus deudas totales, ¿ya? Y dentro de esas deudas totales vienen todas esas deudas con las que tú llegas a la asesoría, probablemente un auto o un crédito de consumo, que siempre es tuyo. Inclusive me llegan muchos que no, es que el crédito es de mi hermana, pero está mi nombre, pero es tuyo, igual si aparece en el sistema. Todas esas cosas te ocupan carga financiera. Entonces, todo ese cupo que tú tenías disponible, inclusive para el dividendo, va a empezar a bajar de acuerdo a la cantidad de deudas que ya tú tengas previamente a que vayas a comprar. Conclusión de esto, mientras más deuda tengas, menos espacio tienes para ese nuevo crédito, por ende, menos UF te van a prestar. Tal cual. Por ahí hay muchas personas que compran departamentos y compran en un ciclo 1 o 2 y quieren después volver a comprar, pero ante el banco no tienen cómo demostrar que las propiedades están arrendadas. Por ejemplo, hay casos en donde en un departamento viven y compraron un segundo departamento que lo siguen pagando, pero vive la suegra. Y no tengo cómo demostrarle al banco que esa propiedad está arrendada. Obviamente esto topa mi capacidad de endeudamiento y cuando me evalúo para una nueva propiedad no voy a tener posibilidades ante el banco porque ya tengo mi carga al límite. En el próximo bloque vamos a ir a vitrinear y seguimos con un poquito más de los requisitos para adquirir un crédito hipotecario. Continuamos desde el Hotel Regal Pacific en nuestro programa Reto Inmobiliario Claret y sigamos hablando sobre las deudas, porque esto es un tema muy interesante. ¿Qué ve el banco en este informe de deudas que desde el 1 de abril se actualizó, se consolidó y ahora se puede ver mucho más de lo que se veía antes? Es para el banco una medida para evitar sobreendeudamiento, sí, pero para esas personas que buscaban comprar y hacer ciclos de inversión quizás suele ser un poquito más complicado ahora que se puede ver todo. Y no solamente para las que buscaban ciclos de inversión. Fíjate que antes quizás no te afectaba tanto tomar una decisión entre comprarte un auto y comprarte un departamento, por ejemplo, porque finalmente el auto te lo podías comprar con algún financiamiento privado, con alguna financiera y eso no se reflejaba. Para tu bolsillo sí, pero para tu carga financiera y tu radiografía de perfil, eso no estaba reflejado, pero ahora sí. Entonces, eso indica que yo no lo veo tanto como más restricción, sino que la gente tiene que ser más organizada y más ordenada ya a la hora de adquirir esas deudas, porque pasa mucho que la gente se preocupa por cuánto gano y quiero ganar más, pero en el camino estás desordenadísimo en deudas. Entonces nos llegan perfiles súper buenos de entrada, pero cuando tú evalúas este certificado de CMF, las deudas al final prácticamente se comen todo su perfil. Vamos a mostrarles acá cómo pueden ver el informe de deudas para que tengan una idea de qué sale, porque aquí sale las deudas directas, las deudas indirectas y vamos a hablar, porque yo puedo decir yo debo a mis tarjetas de crédito 2 millones de pesos, pero ya los pago este mes. Pero, ¿qué pasa si mis tarjetas de crédito, por un lado, que esto es un tema, tienen cupos de 8 millones de pesos cada una de las tarjetas? Y tengo 3 tarjetas.
ahí ya debo 20... Voy a 24. jugar a ser cliente. Pero si yo no las uso, las tengo en cero. Ok, Claret, pasa que así la tengas en cero, es un monto que tienes disponible, que lo puedes ocupar hoy o mañana, por ende el banco lo toma como una deuda, porque ya está para usarse. Y esto es algo que la gente no sabe. Tú estás en tu casa y tú dices, yo solo debo 800,000 pesos, pero lo que no sé es que esas tarjetas de crédito que tengo en cupo disponible me pueden jugar en contra. O también las líneas de crédito. Abro 3 cuentas y en cada cuenta me dan una línea de crédito de 5 millones, 3 millones y me va a sumar como una deuda indirecta. Tal cual. Y ahí en ese certificado de SMF es donde tú ves toda esa radiografía de, pero ¿por qué me aparece tanto? Claro, porque te aparecen todas esas supuestas deudas que tú ni siquiera tenías en tu mente, ¿ya? De hecho, yo creo que vamos a dejarles también el link del informe para que lo puedan descargar y puedan hacer el ejercicio en sus casas. Que ustedes puedan ver cómo los ve el sistema financiero. Porque una cosa es como yo creo que estoy en el sistema financiero y otra es cómo los bancos me ven. Y a veces aparecen por ahí unas cositas y unas deudas que yo no sabía que tenía. Estás en rojo porque el informe también tiene rojo, amarillo, verde, así súper semáforo. Y de repente sale un rojo que tú dices, ¿pero qué pasó? Y eran 5,000 pesos de una tarjeta que se te había olvidado, que no pagaste. Entonces siempre es un buen ejercicio igual entrar a ese certificado y estar claro de cuál es tu situación actual. También en cuanto a las deudas hay un punto súper importante que podemos tocar y es que hay muchas personas que llegan a la asesoría y dicen como, es que yo uso la tarjeta y mañana la pago. No se trata de usar la tarjeta y pagarla mañana porque el banco no va a tomar en cuenta si pagaste un día antes, sino va a tomar en cuenta si pagaste el día que corresponde, el día de facturación. Entonces acá es pagar el total facturado, punto número 1 importantísimo, y punto número 2, pagar el día que corresponde. No pagar después ni pagar antes. Total. Y vámonos hacia el otro lado, las personas que entonces más bien les da miedo tener tarjetas de crédito por todo lo que estamos diciendo, entonces yo voy a salir corriendo y voy a cerrar todas mis tarjetas. No. Tampoco, porque finalmente la tarjeta es lo que te da historial crediticio. El banco, ¿por qué te piden esto? Porque el banco necesita conocer cómo te comportas. ¿Cómo pagas? ¿Cómo pagas? ¿Eres buen pagador? ¿Eres buen pagador? ¿Eres mal pagador? ¿Pagas a tiempo? ¿Pagas retrasado? ¿Te endeudas mucho? ¿Te endeudas poco? Porque la gente, bueno, entonces no las voy a usar mucho y eso es la traducción de esto. El banco dice, tiene miedo de endeudarse. Entonces, si tiene miedo de endeudarse con montos pequeños, ¿cómo yo voy a llegar a prestarle millones de pesos para una propiedad? Entonces, todas estas cosas el banco las evalúa y tu perfil crediticio o tu historial crediticio lo formas a través de precisamente utilizar las tarjetas de crédito. Tal cual. Ya llevamos 3 requisitos que son súper importantes. El primero es antigüedad laboral. Si eres dependiente o independiente, ¿qué debes tener en cada uno de estos? La renta líquida requerida o lo que requieres en cada una de las categorías. Y el tema de deudas, que son súper importantes. Hay un cuarto factor que influye a la hora de pedir un crédito hipotecario, que es la edad, ¿ok? Que ese tema no me gusta. Sí, no, por eso. lamentablemente no somos nosotras las que decimos no te van a prestar, es el banco y existe también una razón del por qué. Sí. Existe un rango de edad desde los 24, 25 años hasta, obviamente depende del banco, hasta los 55, desde los 52 comienzan a reducir la cantidad de años, pero esto también es porque todas las propiedades pagan un seguro o están asociadas a que tú contrates un seguro de desgravamen. ¿En qué consiste este seguro de desgravamen? En que si tú falleces, la deuda ante el banco se extingue. Por ende, la propiedad se puede heredar libre de deuda. Entonces, si yo estoy comprando una propiedad y tengo 70 años y compro la propiedad y fallezco al año 71, ¿quién va a perder? Claro. El banco. Entonces, en teoría la aseguradora, pues.
Pero esta es la razón del por qué cuando comienzas a cumplir 52 años en adelante, el banco comienza a reducir la cantidad de años en los que te va a prestar. Yo lo he visto inclusive en edades un poquito inferiores, o sea, porque finalmente no lo dices en la teoría, pero en la práctica tú empiezas a notar en las aprobaciones que ya quizás te dan unas condiciones. Yo he tenido clientes ya de 46, 47 años que empiezan a darle menos años o quizás una tasa un poquito diferente, pero todo eso es un conjunto también dependiendo del perfil del cliente, obviamente. Todo esto recordemos que es un tema de riesgo. Entonces, en teoría, mientras más edad tienes, más riesgos tienes supuestamente de morir. Entonces, obviamente está asociado a ese seguro de desgravamiento. Yo he tenido, o sea, con los clientes que he tenido como temas en cuanto a cantidad de años que empiezan a reducir desde en mi caso, desde 52, de repente me dicen no te vamos a prestar a 30 sino a 20. Exacto. Y ya eso, ¿qué quiere decir? Que el dividendo va a ser más alto. Si el dividendo es más alto, por ende necesitamos una renta líquida más alta. ¿Por qué lo mencionamos? Porque hay muchas personas que siempre dejan para después, y cuando ya quieren hacerlo, ya el reloj obviamente comienza a pasar factura, ya va a ser un poquito más difícil que el banco les preste. Entonces hay que comenzar a hacerlo, si estás dentro de los 25 y los 40 años, 50 años, estás en la edad de hacerlo. Aparte de eso, el banco considera algo un poquito también más subjetivo, que es que si tienes el mismo perfil, agarremos dos perfiles exactamente iguales, pero uno de 50 años y uno de 30, ¿ya? Te harán exactamente lo mismo en la misma empresa. Para el banco hay más probabilidades de que el de 30 siga surgiendo o siga evolucionando su carrera versus el de 50 en teoría ya llegó, en teoría obviamente, a lo que iba a ser. Entonces las proyecciones de crecimiento son menores. Claro, se puede mantener. Se podría mantener, exacto, pero en cuanto a crecimiento probablemente el que tenga menor edad viene en ascenso, ¿ya? Entonces ellos también consideran eso y pueden ser un poquito más flexibles con las personas de menor edad. Este es el análisis de riesgo que realiza el banco a la hora de aprobar o rechazar el crédito hipotecario, no lo decimos nosotras. Obviamente cada banco maneja distintos criterios a la hora de aprobar. Hay otro factor súper importante y es si tienes ahorro o no, ¿ok? ¿Importante o no? Podemos hacer un programa completo desde el pie. ¿Es importante tener pie? ¿Realmente, Claret? No es obligatorio, es decir, ¿se puede comprar sin pie? Sí, hay estrategias para eso. Ahorita el mercado yo digo que se puso súper creativo en realidad, así que hay mil y un formas, de hecho por eso es tan importante la asesoría, porque muchas veces se cree que solo teniendo el pie yo puedo ingresar al juego, le llamo yo, y no es estrictamente necesario. Que te pueda ayudar, por supuesto que siempre te va a ayudar. Yo incentivo a que el ahorro siempre es algo que debe formar parte de tu vida, en el fondo, ¿ya? Pero si de repente tenías un ahorro, te lo tuviste que gastar o lo que sea, no tiene por qué ser un factor que te limite a acceder a comprar una propiedad, en realidad. Muy bien. Lo que sí debemos tener, obviamente, a la hora de comprar es el gasto operacional. Existe, si quizás compro sin pie porque puedo pagar una cuota mensual de 300,000, 200,000, 500,000 pesos, etc., debo considerar que el banco va a solicitarme pagar los gastos operacionales y la notaría también, que son timbres y estampillas, la redacción de escritura, la inscripción en el conservador de bienes raíces, los gastos notariales, el impuesto, y son gastos que van a salir sí o sí de mi bolsillo. Entonces, no es como que no puse nada, no, pero muchas veces yo he tenido clientes que compran 2 departamentos con 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Así que se puede, sí, solo hay que hacerlo de forma y no dejar que eso, porque hay muchas personas que dicen voy a esperar tener el pie para ingresar, cuando en realidad durante todo ese tiempo que tú estás ahorrando, si es que realmente lo ahorras, ya, todo ese tiempo las propiedades están en constante plusvalía y en constante movimiento. Entonces probablemente por esperar a ahorrar 10 millones de pesos, la propiedad te aumentó 8 millones de pesos. Entonces, ¿qué hiciste? Básicamente, ¿ya? ¿Qué pasa con esas personas que ganan 1.500.000, 1.000.000 y quieren quizás comprar su departamento de vivir? ¿Pueden complementar renta con alguien? Por acá los chicos nos preguntaban si podían complementar renta con alguien más que no sea su pareja.
Sí, de hecho también podríamos hacer un programa completo solo de complemento de renta. Es un tema súper interesante y nos colocaron esa pregunta mucho en el Instagram, así que la vamos a desarrollar con más profundidad. Pero sí se puede complementar renta. Lo ideal es con personas con vínculo directo, padre, madre, hijos, hermanos. Eso no hay problema, pero también se puede complementar con personas que no tengan vínculos directos, solo que va solamente a avanzar el crédito en específicas entidades bancarias, quizás no en todas, en la que los permita, sí se puede realizar. Sí, yo creo que ya cumplimos con esto los requisitos básicos para poder comprar una propiedad, así que si tú crees que cuentas con estos requisitos, nosotras felices también de poderte apoyar y ayudar a armar una estrategia para que compres tu departamento. Yo creo que estamos por el día de hoy, nos queda para desarrollar nuevos capítulos, Clare, de Lo esto. importante es que se asesoren porque todo aquí es un gran depende. Cada banco tiene sus políticas y cada perfil puede funcionar de manera distinta. Así que los invitamos a asesorarse para poder saber si calificas o no calificas para un crédito hipotecario. Nos vemos en un próximo capítulo.